La palabra de Dios el día de hoy nos presenta muchos elementos que me darían material para hacer un retiro, que yo los resumiría básicamente en 4 y que me da un tanto vergüenza el no poderlos ahondar como uno quisiera, porque son 4 elementos fundamentales para nuestra vida de fe, para caminar con Cristo, para sostenernos en la esperanza de que con Él llegaremos a buen puerto. Primer elemento de nuestra liturgia de la palabra el día de hoy, la sabiduría. Comenzamos a leer el libro de la sabiduría y nos dice que, sobre todo en el lenguaje bíblico, la sabiduría es el arte de vivir bien. Y si hablamos de un lenguaje bíblico, vivir bien es vivir con Dios, caminar con Dios en el peregrinar de tu vida. Eso es la sabiduría en el lenguaje bíblico. Por lo tanto, la sabiduría nos invita a darle el lugar que debe de tener la presencia de Dios en nuestra vida, porque corremos un peligro si nuestra vida camina sin Dios. Cuando nuestra vida camina sin Dios, puede llenarse de ídolos que nos desvíen de la razón de ser para la cual fuimos creados, la santidad. La sabiduría también nos conduce al buen vivir, y el buen vivir se entiende por una vida sobria, por una vida plena. ¿Quiénes son los que viven con sabiduría según la primera lectura? Los que viven en la justicia, los que viven en la sencillez de corazón, los que viven en la confianza en Dios, los que tienen al Espíritu de Dios como su amigo, los que huyen de la hipocresía. ¿Quiénes son los que viven sin sabiduría? Aquellos que permiten pensamientos perversos, aquellos insensatos, aquellos que ponen a prueba a Dios, aquellos que permiten tener un alma malvada, aquellos que rechazan caminar de la mano de nuestro Señor. Ya es una figura, evidentemente, de la vida en el Espíritu de Dios, que tiene como uno de sus primeros dones el don de la sabiduría. Pues ojalá y nosotros acojamos esa sabiduría que nos presenta hoy la primera lectura y que vivamos caminando de la mano de nuestro Señor. Luego viene un segundo concepto que nos dice: ay de aquel que ocasione escándalo. Escándalo, la palabra escandalá es una palabra griega que se traduce normalmente como piedra de tropiezo. ¿Y a qué se refiere la piedra de tropiezo del lenguaje de la Biblia? Que ya había ladrones en la época de Jesús, que cuando tú ibas en un camino, ponían una piedra en el camino. Entonces tú, que eras el transeúnte, te tenías que bajar a quitar la piedra, y ahí te caían los ladrones y te quitaban todo cuanto tenías. Esa es la piedra de tropiezo. Y Jesús nos dice: cuídense de no ser piedra de tropiezo para los demás hermanos de la comunidad cristiana. Porque hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo, que sirva de escándalo, o como traduce la nueva traducción litúrgica,
que sea causa de pecado. Todos somos tentados a caer en el pecado, pero eso es muy diferente a que nosotros propiciemos que otros caigan en el pecado. Más le valdría que fuera arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, para que nos demos cuenta de la gravedad de caer en la situación de escándalo. Cuando nosotros causamos escándalo, provocamos la pérdida de la fe de los hermanos, provocamos la ruptura de la vida en fraternidad. Principalmente cuando damos escándalo, cuando venimos a la iglesia a profesar nuestra fe en un Dios y salimos de la iglesia y vivimos de una manera totalmente diferente. Ese es el mayor escándalo. Señor, creo en ti, creo en el perdón, creo en el amor, y salgo de la iglesia y soy todo lo contrario. Vigilemos nuestro actuar, no vaya a ser que seamos causa de escándalo. Y para ello nos sirve el primer concepto, la sabiduría. Busquemos vivir en la sabiduría de Dios y seguramente no seremos piedra de tropiezo para los hermanos. Y viene el tercer concepto, estoy tratando de ser lo más sintético, pero sin dejar de mencionar lo importante. El perdón como fuente de relaciones al interno de la comunidad cristiana. Todos, por ser hijos de Dios, tener la dignidad de haber sido salvados por nuestro Señor. Si Jesús me perdonó a mí, que soy un pecador, si Jesús me da la oportunidad de levantarme y volver a retomar mi vida, ¿quién soy yo para no darle esa misma oportunidad al hermano que me ofende? ¿Verdad que no soy nadie? El perdón es la actitud que debe de estar a la base de la vida de la comunidad cristiana. Pero debemos tener cuidado, porque muchas veces se confunde el perdón con denunciar las obras del mal, que es diferente. Se acoge a la persona que ofendió, pero se rechaza el mal que cometió. No sé si se entiende. Caíste en una obra del mal, yo te perdono y te abrazo, pero rechazo esa obra del mal que tú has hecho. El mal no debe de ser callado, porque miren, si perdonamos y hacemos como que no pasó nada, nos regresamos al punto anterior, vamos a ser causa de escándalo y va a salir peor. Por eso Jesús nos dice, perdona, pero si tu hermano hierra, ¿qué tengo que hacer con él? Corregirlo. La importancia de la corrección fraterna es de gran relieve cuando se vive el perdón. La persona es perdonada, pero el mal que se ha cometido se combate con las armas de la fe. La premisa es muy sencilla. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo, pero si cometió una falta, corrígelo. No vaya a ser que sea causa de escándalo. Mejor invítalo a vivir en la sabiduría de los hijos de Dios. El perdón es un gran regalo que todos estamos llamados a ofrecer. Es un regalo. Y porque es un regalo, es un don inmerecido. Yo no te perdono porque te lo merezcas o no te lo merezcas. Yo te perdono porque es un regalo que Dios me dio a mí y lo que Dios me dio a mí yo lo comparto contigo. Levítico 19:17 dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Que nunca guardes odio por tu hermano, pero que sí tengas la sabiduría para
reprender a tu prójimo cuando ha pecado. Y viene un tercer concepto, un cuarto concepto. El primero fue la sabiduría, el segundo el escándalo, el tercero el perdón, y viene un cuarto concepto. Los discípulos están oyendo a Jesús como ustedes están escuchándolo en este momento. ¿Y qué creen que dicen los discípulos? Ay, Señor, pues todas estas cosas pues suenan muy bonito, pero ¿quién las podrá vivir? Qué difícil parece para nosotros, seres humanos limitados, seres humanos carentes, pescadores sin preparación, personas comunes y corrientes. Qué difícil será vivir esto. ¿Y qué es lo que le piden los discípulos a Jesús para poder vivir todo esto? Señor, aumentanos la fe, porque todo esto que tú nos dices podría ser imposible de vivir si no tenemos fe. En cambio, nada es imposible para el que tiene fe. Nada es imposible para el que cree. Y somos conscientes que la fe es un don que solo el Señor nos sabe dar. Es un don, un regalo que solo Dios puede hacer crecer en nosotros. Que nuestra fe, como lo decíamos, se muestre en nuestra total y plena confianza en que caminando con Jesucristo vamos a llegar a buen puerto, en que todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Adherirnos con toda confianza en el camino de la vida a Jesucristo resucitado. Con esto puedo concluir. La vida en Cristo, la vida de la sabiduría, la vida del perdón, la vida de evitar el escándalo, se tiene que vivir desde la fe, desde la vida en el Espíritu. La vida en Cristo solo se concibe y se puede vivir cuando se vive desde los criterios de la fe, desde los criterios de la vida en el Espíritu. Ojalá pues que Dios nos permita seguirnos abriendo a la fe y seguirnos adentrando a las profundidades de una vida en el Espíritu para poder caminar firmes y fieles en la presencia de nuestro Señor. Que así sea. Que así sea.